Estimados hermanos, creo sinceramente que antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia, sucederá muy probablemente un evento en particular que servirá para despertar la iglesia y poder participar del arrebatamiento, porque honestamente creo que hoy en día mucho pueblo de Dios no está listo para irse con Cristo en el rapto, por lo cual veo que ese evento, ese suceso se aproxima y por lo cual he estado orando al Señor por casi un año porque lo veo como algo que se acerca y la iglesia necesita despertar. En este video quiero hablarte sobre ese evento que veo tan necesario para este último tiempo y es mi deseo que a través de este video Dios despierte a mucho pueblo suyo que está dormido. Primeramente, les pido perdón y paciencia con mi voz, que está bien afectada. Hemos estado en esta gira evangelística aquí en Maryland, Estados Unidos. Ya hoy, miércoles en la noche, Dios mediante, terminamos nuestro último servicio. En total serán 9 predicaciones en tan solo 7 días, por lo cual nuestra voz está bien afectada. Pero le damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Personas han aceptado a Cristo, vidas se han reconciliado, Dios se ha manifestado, el poder de Dios ha visitado la ciudad de Baltimore, donde estamos radicando en este fin de semana, en estas 2 semanas, por lo cual le damos gloria a Dios. Pero sabe que en algunas de las iglesias he estado ministrando acerca de esto que quiero compartir contigo, porque lo veo muy necesario, un evento que, insisto, es muy probable que suceda antes que la iglesia sea levantada al cielo. ¿De qué les estoy hablando? ¿Será acaso de los juicios de Dios para nuestras naciones? Bueno, evidentemente, creo personalmente que sí vendrá juicio antes del arrebatamiento para distintas naciones y distintos hombres de Dios han estado hablando sobre lo que se viene en estos últimos días, porque evidentemente sí, las naciones le han dado las espaldas al Señor, aprobando leyes que van en contra de la Biblia, de la palabra, por lo cual nadie se asombre de los distintos fenómenos naturales que pudiéramos ver a nuestro alrededor, como los que ya estamos viendo en medio nuestro. Pero no les estoy hablando en específico sobre eso, quiero hablarles sobre otra cosa. ¿Será acaso la persecución que la iglesia pudiera experimentar antes del arrebatamiento? Bueno, evidentemente sí creemos también que la iglesia pudiera haber algo de persecución. No estoy hablando de la gran tribulación, no. Hablo de persecución como la que estamos viendo ahora mismo, una persecución mediática en las redes sociales donde se opone a todo aquel que predique o enseñe los valores que la Biblia enseña. Y estamos viendo ya, como ya les he dicho en distintos videos, cierta oposición en contra de la iglesia por predicar la verdad. Aunque creemos, por cierto, que la iglesia no participará en la tribulación ni en la gran tribulación de aquellos 7 años en los cuales el anticristo reinará, porque creemos que la iglesia antes será levantada al cielo. Pero tampoco les estoy hablando en especial sobre la persecución que pudiéramos ver en nuestros días o que ya estamos viendo. ¿Estaremos acaso hablando sobre la apostasía? Bueno, la Biblia enseña que antes del regreso del Señor se vería la apostasía en medio de la iglesia, o sea, el abandono de la verdad. Y hace un mes les hice un video hablando sobre las señales de apostasía que ya estamos viendo en medio nuestro. Pero tampoco les estoy hablando en este video sobre la apostasía. No me refiero a eso. Sí hay apostasía, pero les quiero hablarles sobre un evento que sí o sí tiene que pasar para que la iglesia despierte. Y aunque la persecución, los juicios y aún las señales de apostasía están sirviendo para despertar al remanente y darse cuenta que el Señor viene pronto, hay un evento que en mi opinión personal tiene que pasar sí o sí al leer la Biblia, lo creo, y es un último, breve, pero aún poderoso mover de Dios para la iglesia de hoy en día. Les estoy hablando sobre un avivamiento. ¿Sabes que esto es algo que me he estado preguntando durante los últimos años? Si será que los avivamientos ya pasaron, que ya no habrá más gloria, que ya pasarán los avivamientos, o si acaso este mundo pudiera ver un último avivamiento de Dios para esta tierra. Y después de estudiar la palabra y de orar por esto, lo que siento en mi corazón, lo que he estado sintiendo, insisto, por este último año, es que Dios en su gracia y misericordia enviará un último
y breve, pero aún así poderoso e impactante avivamiento a la iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque creo que la iglesia está dormida y la iglesia necesita despertar. Y si Dios no envía un último avivamiento, creo que mucho pueblo se va a quedar, porque la iglesia de hoy en día está dormida. La iglesia ya no ora. La iglesia ya no lee la Biblia. La iglesia no evangeliza. Los testigos de Jehová nos han quitado la iniciativa. La iglesia de hoy ya no es celosa por la verdad. Hablo en general, aunque Dios evidentemente sí tiene siempre un remanente, por lo cual le damos gloria a Dios. Y menciono esto porque en el video pasado, si se recuerda, le hablé sobre las 10 vírgenes. La parábola que Jesús dijo en Mateo 25 sobre las 10 vírgenes que representan la iglesia en su totalidad. El número 10 representa la totalidad de la iglesia. Y es curioso cómo el Señor enseñó que las 10 vírgenes, en su espera por el Señor, al ver la aparente tardanza del Señor, cabecearían y se dormirían. Y vemos que estaba hablando ahí el Señor sobre cómo la iglesia en general se iba a dormir espiritualmente en el último tiempo, y es lo que estamos viendo precisamente hoy. Una iglesia que está dormida, una iglesia que en su totalidad está cediendo mucho terreno al diablo, al mundo, al enemigo. Una iglesia, como ya les dije, que no ayuna, que no ora, que no vigila, que no busca la presencia del Señor. Y es por esto, mi estimado hermano, que creo que Dios en su misericordia permitirá que la iglesia de este último tiempo experimente un último y breve avivamiento, un mover de Dios para despertar al pueblo. Quizás no sea un avivamiento como los que vimos en siglos pasados, donde naciones enteras se movían para buscar a Dios. Quizás sea un avivamiento más bien localizado en distintas iglesias por todo el mundo, que son parte del remanente de Dios y que están buscando al Señor, a la par que la apostasía continúa llevándose a muchos al error. Pero sí creo que la iglesia, que es el remanente, las vírgenes prudentes, Dios va a enviar un último soplo, un último mover de Dios de gloria para nuestra generación, para que la iglesia sea avivada. Si usted tiene esa misma pasión como yo y quieren que Dios envíe un avivamiento, déjenos un fuerte like a este video para que recorra las redes y comenten un fuerte amén abajo en los comentarios. Ahora bien, presta atención porque estamos llegando al punto más importante de este video, y es la gran pregunta de cómo podemos entonces provocar un avivamiento de Dios en este último tiempo. Y hay 3 componentes, estimados hermanos, indispensables, necesarios para este último tiempo, que necesitamos activar si queremos ver la gloria de Dios. En primer lugar, la iglesia necesita volverse a la santidad, porque la Biblia enseña en Isaías que nuestro Dios es alto y sublime, que Él es llamado el Santo, que Él es 3 veces santo y que Él habita en la santidad. ¿Sabe usted lo que significa esto? Que Dios no puede moverse ni derramar su gloria en una iglesia que está en el pecado. Es por esto que cada vez que Dios fue a enviar la gloria, primero santificó al pueblo, purificó al pueblo, porque sin santidad no hay poder de Dios, no hay manifestación de la gloria de Dios. ¿Sabe que Juan el Bautista fue llamado el precursor del ministerio de Cristo? Antes que llegara Cristo, se manifestó Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y cuando leemos el tipo de prédica, de mensaje que predicaba Juan, no era un mensaje emocionalista, no era un mensaje para acariciar simbólicamente los oídos de las personas, no era un mensaje complaciente, era un mensaje de arrepentimiento. Y él decía: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Él decía: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sabe usted por qué el mensaje de Juan fue tan drástico? Porque estaba preparando el corazón del pueblo para que se santificara, para entonces recibir la mayor gloria que jamás la raza humana, el mundo había experimentado, la llegada del Mesías, donde luz resplandeció en las tinieblas. Aleluya.
Si la iglesia de hoy quiere ver gloria, lo primero que tiene que hacer es santificarse, purificarse y hacer lo que Dios mandó a través del profeta Joel cuando dijo: toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. La iglesia de hoy, estimado hermano, necesita pedirle a Dios perdón por tanto pecado, por permitir el pecado en los púlpitos, por permitir que la apostasía se meta en la iglesia, por permitir que la vara de la impiedad repose sobre la heredad de los justos. Y Dios, cuando vea un corazón sencillo, arrepentido, Dios entonces perdonará a su pueblo y enviará la lluvia, porque primero Él tiene que preparar la tierra para entonces enviar la lluvia. Número 2, Dios necesita, la iglesia necesita, mejor dicho, pedirle a Dios que envíe espíritu de oración. Porque oiga esto, Dios tiene toda la intención de derramar su gloria. En Él está todo el poder para hacerlo. En Él está la capacidad. En Él está toda esa gloria que Él desea derramar. Pero no hará nada Dios si la iglesia no lo provoca a través de la oración. Dios es soberano, Él es poderoso, pero Dios dispuso la oración como la herramienta gloriosa para que la iglesia hiciera hacer descender su gloria desde el cielo. Antes de Pentecostés, la palabra dice que los apóstoles se reunieron en el aposento alto. Habían como 120. Y dice la palabra en Hechos capítulo 1, que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y la respuesta, el efecto, fue que en el día de Pentecostés vino entonces sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y ahí se activó un avivamiento glorioso que se expandió por Jerusalén, por Judea, por Samaria y entonces hasta lo último de la tierra, hasta tu casa, hasta mi familia, hacia nuestra también generación. Pero note cómo la oración fue fundamental. Me llama mucho la atención, preste atención a esto, que cuando la iglesia creció en Hechos, los quehaceres en la obra comenzaron a crecer y los apóstoles se vieron cargados con tantos quehaceres, tantas labores, y dijeron: no podemos dejar la oración, vamos a buscar 7 diáconos que se encarguen de servir a las mesas, porque nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si la iglesia no ora, la iglesia se muere. Si la iglesia no ora, la iglesia se seca. Si la iglesia no ora, pierde la visión por los perdidos. Si la iglesia no ora, no tiene revelación de la palabra. Si la iglesia no ora, la iglesia se seca y se vuelve una institución religiosa y muerta, como está pasando en muchos lugares. Es por esto que como Habacuc necesitamos volvernos a la oración y decirle: aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. Mi papá, el pastor Eliseo, dice: la oración es directamente proporcional al éxito. Si queremos ver la gloria, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que doblar rodillas y Dios, estimado hermano, responderá. Si queremos ver la gloria, hay que pedirle a Dios que derrame su presencia sobre nuestra generación. Así que número 1, hay que santificarse para preparar la tierra donde Dios va a enviar su gloria. Número 2, hay que clamar, porque la oración es el detonante que llena nuestras lámparas del aceite del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y la oración es lo que lo provoca. Pero el número 3 y último, preste atención a esto. La iglesia de hoy necesita volverse, pedirle a Dios que otra vez produzca en uno el hambre por la palabra. La palabra, estimados hermanos, es el cimiento, la base de un verdadero avivamiento. No hay verdadero avivamiento si no hay hambre por la palabra de Dios. Dice la palabra en Hechos que los apóstoles todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando la iglesia creció, la iglesia fue fuerte en la palabra. Hoy en día tenemos la Biblia en distintos tamaños de letra. Tenemos la Biblia en distintas versiones. Reina Valera, 1960, 1909, NBI, NTV, la versión tal. Tenemos la Biblia en distintos colores. Tenemos en la casa varias Biblias. Y hoy por hoy
somos lamentablemente la generación que menos lee la palabra de Dios, cuando allá en antaño la gente era perseguida y llevada a la hoguera tan solo por tener una Biblia o por intentar traducir la Biblia a otro idioma. Hoy en día la iglesia no lee casi Biblia. Usted pregunta en una iglesia cuántos han leído en, digamos, 10 o 15 años de cristianismo de esa persona. ¿Cuántos han leído la Biblia entera, aunque sea una vez? Y muy pocas manos se levantan. Y esto habla de la crisis, porque la Biblia es la lámpara que alumbra nuestro caminar. La Biblia es el espejo a través del cual podemos mirarnos para ver cómo está nuestra vida espiritual. La Biblia es martillo que quebranta el corazón de piedra. La Biblia es espada de dos filos que separa el alma y el espíritu para crear cristianos espirituales y maduros. La Biblia es lo que produce fe en el corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, la Biblia es el cimiento que nos cuida de no ser engañados en este último tiempo. Y es por esto que la iglesia de hoy necesita volverse a la palabra. No hay verdadero avivamiento si no hay palabra de Dios. A veces me he contado hermanos que dicen: pastor, el culto estuvo tan bueno que no se pudo predicar. Perdóneme. Un verdadero avivamiento no puede estar ausente de la palabra de Dios. La iglesia primitiva, su avivamiento fue fuerte y fue efectivo, porque había gloria, sí, pero también había mucha palabra de Dios en abundancia. Y la gente tenía tanta hambre que Pablo a veces predicaba hasta la mañana, noches enteras, enseñando la palabra, porque había hambre por la palabra de Dios. Nuestra generación necesita volverse a la palabra para que entonces Dios derrame su gloria. Así que hay que santificarse, hay que volver a buscar a Dios en oración y ruego. Y número 3, hay que volverse a la palabra del Señor. Y te dejo con esta última anécdota que sé que te va a bendecir muchísimo. Oye esto, el avivamiento nunca comienza en grandes escalas, comienza en números pequeños, en gente sincera, en grupos pequeños. Sabes que el Señor se le apareció a cientos de personas después de haber resucitado. Muchos recibieron la asignación de vuelvan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Pero el día que llegó Pentecostés había solamente 120 orando. Pero a través de esos 120 fue que Dios derramó su presencia. En Gales, durante 13 años, un solo hombre buscó a Dios. Un hombre llamado Evan Roberts, pero ese hombre provocó que cuando llegara el avivamiento, en 6 meses, más de 100,000 almas, aleluya, fueran convertidas al Señor allá en Gales. Y te digo, lo que Dios hizo en antaño, también lo quiere hacer contigo. Escucha esta anécdota poderosa. En los 1700, Dios puso un hombre llamado John Wesley, Juan Wesley, en Inglaterra, para un avivamiento glorioso donde miles y miles de almas fueron salvas. En los 1900, mucho tiempo después, evidentemente, un grupo de estudiantes de aquí de los Estados Unidos, escuche esto, fueron de viaje a Inglaterra, estudiantes del ministerio que estaban preparándose para servir a Dios. Fueron a Inglaterra en una excursión para ver la casa donde moraba en su tiempo John Wesley. Cuando llegaron a la casa, vieron el cuarto donde él dormía, vieron la cama donde él descansaba, reposaba, y en el piso de madera, al lado de la cama, quedó en el piso de madera plasmadas las huellas donde él se arrodillaba a orar. Ahí quedaron sus huellas donde John Wesley se arrodillaba a orar. Cuando terminó la excursión, la visita, los estudiantes volvieron a su autobús y el profesor se dio cuenta que faltaba un estudiante, por lo cual regresó a la casa y al entrar se encontró a un joven, el que faltaba, arrodillado en las mismas huellas donde oraba Juan Wesley o John Wesley, diciendo apasionadamente en voz alta: Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez conmigo. O sea, él estaba pidiendo que Dios otra vez derramara de su gloria, de un avivamiento, y que usara su vida.
¿Sabe usted cuál fue el nombre de ese joven? Billy Graham, uno de los mayores evangelistas de los 1900 y los 2000 que fueron usados por Dios para que miles de almas fueran salvas. Y por eso te digo, Dios desea avivar su iglesia, pero Él desea comenzar por tu corazón, por tu vida, por mi vida, por mi casa, por tu iglesia, por tu congregación, por tu ciudad. Por lo cual ruego al Señor que Él despierte en ti y en mí la pasión otra vez por la santidad, la pasión otra vez por buscarle, por la oración, y la oración por leer otra vez su palabra, y que Él también lo haga contigo. Dile conmigo: Señor, hazlo también conmigo. Dios te bendiga. Si esta palabra te fue de bendición, déjanos un fuerte like para que YouTube la promueva y coméntanos abajo qué te pareció. Ya la semana que viene, Dios mediante, estaremos de vuelta en nuestros estudios allá en la ciudad de Miami. Gracias por su paciencia con esta voz de este siervo, la voz afectada. Y les sugiero que miren a continuación un par de videos. Primero, si no viste el video pasado, donde hablamos de las 10 vírgenes, por favor, míralo. Es realmente necesario verlo. Y número 2, hace un tiempo hablé sobre el avivamiento de Asbury, como lo llamaron, si hubo avivamiento o no, y ahí les di mi parecer sobre si realmente hubo o no un avivamiento, y ahí hablo un poquitico sobre todo esto, de los cuales les estoy hablando en este video. Así que un fuerte abrazo, Maranata, Cristo viene pronto, Dios te bendiga.